¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? Así comenzaba uno de los aforismos más conocidos de Nietzsche, la muerte de la idea de Dios como líder moral de nuestras vidas. Tendría razón Nietzsche y más de un siglo después de estas palabras, ¿hemos enterrado definitivamente a Dios? Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha intentado buscar sentido a los fenómenos naturales y a su lugar en el universo, con alegorías, seres sobrenaturales, dioses que nos observaban desde las estrellas. Hemos intentado buscar sentido a nuestros vacíos del conocimiento. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Estamos solos en el universo? Pero esos tiempos donde el pensamiento mágico primaba al pensamiento científico han quedado muy atrás, y gracias a la ciencia moderna el pensamiento científico ha tomado esas riendas del conocimiento y ha relegado a la religión a un segundo plano. Es definitivo que la ciencia puede explicar de manera científica lo que en el pasado otras religiones asociaron entre fenómenos naturales y sus deidades. Los dioses egipcios, griegos, babilónicos, con su influencia y control sobre la naturaleza, fueron desmitificados en el siglo XX y XXI como dioses, pero aquí hay un gran error y se encuentra en incluir al cristianismo entre todas estas religiones, ya que el cristianismo y la existencia del Dios cristiano no es refutado por la ciencia y la filosofía, sino más bien confirmado. Los apologistas cristianos nos ayudamos con la filosofía y la ciencia para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera y el Dios cristiano existe como un ser real. Entre los argumentos más famosos para demostrar la existencia de Dios están los siguientes: el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento ontológico y el argumento axiológico. Cada uno de ellos tiene premisas que son fundamentadas y fortalecidas por la ciencia, la lógica y el razonamiento verdadero. El método experimental entra en contradicción directa con los mitos que hasta ahora habían dominado el relato, y así la religión se acomoda en las sombras. Esta visión de que Dios está muerto solo predominó en la primera mitad del siglo XX, ya que la filosofía estaba en manos de los ateos más influyentes de ese tiempo. Las figuras de Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre, Ayn Rand y otros le dieron el apogeo al ateísmo de su época. Pero desde la segunda mitad del siglo XX ha habido un renacimiento de la religión cristiana en el campo filosófico como científico. Desde hace décadas, Dios está siendo presentado en los círculos académicos por filósofos como Alvin Plantinga, Richard Swinburne, William Craig, William Dembski. También está siendo presentado en el campo científico por científicos como el genetista Francis Collins, el físico John Polkinghorne, el físico William Phillips, entre otros, y algunos de ellos nominados por el Premio Nobel. Otro de los grandes ejemplos de las grandes cuestiones metafísicas que la ciencia ha acabado resolviendo es una de las 5 vías para la existencia de Dios de Tomás de Aquino, en el que él defendía que los cuerpos parecen movidos con una finalidad o con un objetivo o un resultado. Pero claro, los cuerpos naturales no tienen conciencia propia, no se pueden mover con un objetivo, por lo tanto, tiene que haber un ser superior que les esté guiando hacia algún sitio. Ese ser sería Dios.
Este argumento sucumbió en el siglo XVII con las leyes de Newton, que explicaban perfectamente el comportamiento de los cuerpos materiales en términos de inercia y fuerza. Ningún científico hoy en día estaría de acuerdo con Newton en que el sistema solar es demasiado perfecto para moverse por sí solo, porque conocemos los mecanismos para que así sea. Escuchamos que ella intenta refutar la explicación filosófica de Tomás de Aquino, quien por medio de sus 5 vías demuestra la existencia de Dios. Ella nos cita a Isaac Newton y sus leyes, pero comete el mismo error que cometió Stephen Hawking cuando dijo en su libro El Gran Diseño: porque hay una ley de la gravedad, el universo puede crearse y se creará de la nada. Esta declaración ya ha sido refutada por apologistas como el Dr. John Lennox. Él ya refutó y explicó esta falacia, así que yo solamente la voy a parafrasear. Las leyes no tienen ningún poder o fuerza, solo describen estos poderes o fuerzas del universo, describen cómo funcionan. Y la ley de la gravedad no tiene poder de mover absolutamente nada. La gravedad es lo que mueve los objetos, pero la ley por sí misma ni siquiera tiene el poder de mover una pelota, porque es una ley. Las leyes de Newton describieron el movimiento de los cuerpos, pero la incógnita para muchos, no para los cristianos, la incógnita para muchos continúa. ¿Quién inicialmente puso en movimiento todos los cuerpos y algunos de ellos los mantiene actualmente en movimiento? Newton dijo en su primera ley: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Dicho de otra forma, un objeto no comienza a moverse de forma espontánea, excepto una fuerza externa lo ponga en movimiento. Así que aquí es donde el postulado de Aquino nos explica lo inexplicable. Desde Aristóteles sabemos que ese primer motor es Dios. El filósofo Aristóteles dice mucho antes que Newton que todo lo que se mueve es movido por algo, pero una sucesión de causas hasta el infinito es imposible. En retrospectiva, estas tienen que finalizar en un punto que puso en movimiento todo, y ese punto, lógicamente, es Dios. Cuanto más pasan los años y avanza el conocimiento científico, más expandimos las fronteras de nuestra realidad, hacia lo infinitamente pequeño y hacia lo infinitamente grande. Tanto la física cuántica como la cosmología empujan cada vez más lejos las fronteras del saber, hasta rozar con la pregunta más trascendental a la que se enfrenta el ser humano. ¿Existe un ser trascendente que sea a la vez causa y significado de nuestro universo? El argumento cosmológico es el que más debate genera entre defensores y críticos de la existencia de Dios, y además yo diría que es quizás el arma más robusta, más fuerte de los teístas contra los ateos. Básicamente viene a decir que algo o alguien debe haber creado todo lo que nos rodea, basada en el principio de razón suficiente atribuible al filósofo Leibniz, que básicamente dice que nada es cierto ni posible sin causa ni razón. Entonces, para satisfacer ese principio hace falta una primera causa, y esa causa es Dios. No obstante, esto crea una paradoja. ¿Quién creó a Dios? A mí me resulta difícil imaginar una causa incausada, algo que se causa a sí mismo. No lo observamos en la naturaleza, nunca lo hemos visto. ¿Cómo es posible? Creo que no solo a ella le es difícil imaginar una causa incausada. A todo ser humano nos cuesta imaginarlo. Porque no solo la existencia de Dios entre los conceptos inimaginables se nos dificulta. Por ejemplo, el concepto del infinito que existe en las matemáticas y es usado por la ciencia es un concepto que no puedes concebir. Se usa teóricamente, pero no se entiende.
Intentar usarlo en ejemplos cuantitativos revienta la cabeza. De igual forma, una causa incausada no es sencilla concebirla. Sin embargo, es la lógica y la razón la que nos dice que es necesaria una primera causa para que todo lo demás tenga existencia o, en su caso, tenga movimiento. Y la naturaleza no se puede causar a sí misma, porque sería una contradicción. Para que la naturaleza se cause a sí misma es porque ella ya existía antes de causarse, y eso no tiene sentido. Pero la verdad es que aunque este desconocimiento sea un trago que tenemos que aguantar y ser conscientes de que todavía nuestro conocimiento está muy lejos de alcanzar la verdad en algunas cuestiones, esto no es ninguna garantía de la existencia de Dios. Para mí, la religión limita las maravillosas explicaciones que tenemos a nuestro alcance, porque enseña a creer en la autoridad y en la fe en vez de insistir en la evidencia. Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones, sobre todo Dawkins, todos somos ateos de la mayoría de religiones, simplemente yo voy a un Dios más allá. El autoritarismo de la religión quedó suprimido siglos atrás, en la edad de la razón. Hoy en día creemos en la autoridad de la Biblia, pero no la imponemos como en aquella época. Y el tema de la fe por parte de la religión es innegable. Pero la ciencia y los ateos no pueden decir nada en contra sobre este tema, porque muchas de sus creencias, tanto científicas como ateístas, están de igual forma permeadas de fe, de igual forma que la religión. La fe que yo necesito para creer que Dios nos dio la vida es mucho menor que la fe que utiliza Richard Dawkins para creer que el azar creó la vida. ¿Queremos un mundo sin fe y dominado por la razón? O más realista, ¿es posible un mundo en el que lo racional venza a lo dogmático? El ser humano es emocional, necesitamos de la fe en lo divino para sustentar y dar sentido a nuestra vida. Y todos, seamos de la religión que seamos, nos une algo más fuerte que cualquier otra cosa: el miedo a la muerte. La religión ha formado y ha tenido un papel fundamental en lo que somos como sociedad. No tengo la respuesta a ello. No sé si un mundo sin Dios y sin religiones sería mejor o peor, pero me gustaría que al menos todos pudiésemos ser libres de elegir una vida sin fe. En el momento en el que enciendes todas las luces, Dios ha muerto. Esto se llama cientificismo y es una filosofía que propaga una mentira que afirma que la religión está peleada con la ciencia. ¿Cómo podría ser esto? Si la historia prueba que hubo religiosos que fueron científicos e hicieron grandes contribuciones a la ciencia, como el caso del sacerdote Gregorio Mendel. Los apologistas cristianos, antiguamente y en la actualidad, nos dedicamos a presentar los argumentos de la existencia de Dios apoyados con los descubrimientos científicos. Así que esta filosofía de que la ciencia y la religión son antagonistas es totalmente falsa. Por lo tanto, después de este breve análisis del contenido de este video, podemos estar seguros de que Dios no ha muerto.